Bueno, la segunda parte del tronco encefálico que habíamos comenzado a hablar, en la clase pasada habíamos hablado de la médula oblonga, del cerebelo y del puente, y también habíamos hablado del cuarto ventrículo, y llegamos a hablar del mesencéfalo con el techo, el tegmento y los pedúnculos cerebrales. Hoy vamos a hablar del diencéfalo con el epitálamo, el tálamo y el hipotálamo, y su ventrículo o cavidad, que es el tercer ventrículo. O sea que nos vamos a centrar en esta parte de la imagen, y también del telencéfalo con los hemisferios cerebrales, los núcleos de la base y el sistema límbico, y los ventrículos laterales que ellos presentan. Es decir, toda esta última clasificación le estaría perteneciendo a la vesícula llamada prosencéfalo. Entonces, el diencéfalo es muy importante porque tiene funciones muy importantes. Su cavidad es el tercer ventrículo. Vamos a estar centrados en este lugar que estoy marcando con el cursor. Hay una zona de epitálamo que se encuentra por dorsal. Se ubica dorsal y presenta a la glándula pineal. Esto es el segmento que está aquí, la glándula pineal, que interviene en la conducta sexual. Después tenemos la parte central, que es el tálamo, que va a estar formado por los núcleos grises que actúan como centro integrador de impulsos. La mayoría de la parte sensitiva, salvo el olfato, llega al tálamo. Acá tenemos una imagen para que ustedes puedan ir siguiendo los nombres de lo que vamos hablando. Por ejemplo, con el 25, ahí tienen marcado a la adhesión intertalámica. Es decir, el tálamo es como si fueran dos porciones alargadas de forma oval, como dos pelotas de rugby unidas en el centro por una adhesión intertalámica. Entonces, en el corte mediano queda dispuesto de esta manera el tálamo, pero no es así. En la realidad es dos estructuras ovaladas pegadas en el centro. Eso sería el tálamo. Acá, si ustedes siguen con el número 10, por ejemplo, está la zona del epitálamo, ¿sí? En esta parte está la zona del epitálamo, y ese que está con el número 11 se le dice epífisis o glándula pineal también. En esta zona estaría la glándula pineal. Con el 12 está marcando ciertas comisuras que ya vamos a empezar a hablar de los detalles. Entonces, epitálamo tiene el diencéfalo, un tálamo y un hipotálamo, que es toda esta parte ventral, ya vamos a describir, le pertenece al hipotálamo. Por ejemplo, bueno, a ver si tiene una estructura que ya vamos a nombrar con el 20, vamos a nombrar con el 21, es muy importante hablar de la glándula hipófisis, que se conecta con el hipotálamo. Entonces, acá tenemos otro corte sagital o mediano de la zona del diencéfalo para ver el tercer ventrículo. El tercer ventrículo no se dispone como los ventrículos que veníamos hablando, que los veíamos de esta manera. Por ejemplo, el acueducto en un corte sagital se ve de esta manera, ¿no? Como un canal o conducto. En el caso del tercero es circular. El tercer ventrículo rodea a la adhesión intertalámica. Acá tienen la división que hablamos. Epitálamo por dorsal, el tálamo en la parte central y el hipotálamo por ventral. En la imagen real es este segmento que está por aquí, ¿sí? Ahí a ese nivel va a estar la glándula hipófisis. Y en esa parte dorsal va a estar la glándula pineal. Bueno, otra figura, acá es lo que yo les decía de cómo es en realidad el tálamo. El tálamo es así una estructura ovalada, que está rostral a los colículos del mesencéfalo que habíamos estado nombrando en el mesencéfalo. ¿Se acuerdan que los colículos del mesencéfalo se comunicaban con unos cuerpos geniculados del tálamo? Entonces, ya cuando hablamos de cuerpos geniculados, estamos hablando de esta porción del diencéfalo, que es el tálamo. Se proyecta ese tálamo hacia ambos lados, ¿no? El lado de derecho e izquierdo de lo que es el tronco encefálico. Acá los tenemos también, ese tálamo tiene muchos núcleos, el tálamo es toda la integración de la mayoría de las vías sensitivas, le pertenecen al tálamo. Y acá vemos las comunicaciones que tenía el tálamo
los cuerpos geniculados del tálamo con los colículos. Hay distintos núcleos en el tálamo que tienen nombres, nosotros no los vamos a estudiar en detalle en anatomía, simplemente saber dentro de la clasificación general a quién le pertenece el tálamo, en qué zona está, ¿sí? En el diencéfalo y está rodeado, en el caso de la adherencia, por el tercer ventrículo. Entonces acá tenemos otra imagen, acá se está viendo en una vista ventral el encéfalo, en este nivel se notaría la hipófisis, esto estaría relacionado con el hipotálamo. Acá tenemos cortes donde se hacen tinciones en el encéfalo y se lo miran para diferenciar lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Recuerden que en el encéfalo la sustancia gris es periférica y la blanca es central. Acá tenemos los nombres que ustedes tienen que conocer del listado que les dimos dentro del diencéfalo, que a su vez es parte del prosencéfalo, identificar el tercer ventrículo, que ese tercer ventrículo presenta una tela coroidea, que es donde se forma también líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo, que existe un foramen interventricular, que los va a conectar también con los ventrículos laterales, acá está con el 3, el agujero o foramen interventricular, que conecta este tercer ventrículo con los ventrículos laterales que están con el 1. Y también la adhesión intertalámica que yo les decía que era como el centro del tálamo. En el techo, en la parte más dorsal del tercer ventrículo, ahí estaría sobre todo la tela coroidea de los plexos coroideos donde se forma el líquido. Entonces, otra estructura importante, ya yéndonos hacia ventral, es el hipotálamo. Está conectado a la glándula hipófisis. Es toda esta parte que está aquí por ventral. Está conectado el tálamo, el hipotálamo con la hipófisis. Y la hipófisis es una glándula muy importante. El hipotálamo controla respuestas como regular la temperatura, el agua corporal. O sea, él está relacionado incluso con formación de unas hormonas importantes. Ya vamos a hablar un poquito más, en realidad la hipófisis, ¿no? Está relacionada, por ejemplo, con una función renal incluso, por decir así, de regulación del agua. También con la alimentación, porque en el hipotálamo se encuentra el centro del hambre, con la contracción uterina, con la eyección láctea, porque ahí intervienen hormonas relacionadas como son la oxitocina. Entonces acá tenemos al hipotálamo, que es toda esta región, y ese hipotálamo se conecta con la hipófisis. Es complejo explicar porque a su vez la hipófisis se divide en dos partes, una neurohipófisis y una adenohipófisis. Entonces no en los dos lugares puede haber relación con las hormonas. Entonces eso lo van a ver, lo van a estudiar en detalle el año que viene. Pero bueno, ahí la tienen con la I, a la adenohipófisis, y con la J, toda esta parte que es la neurohipófisis. La parte de la neurohipófisis está conectada con el hipotálamo por conexiones nerviosas, justamente. Y hay distintos núcleos, ahí hay núcleos nombrados muy importantes que son relacionados también con el tálamo. Acá tenemos ahora, para pasar a estudiar dentro de lo que es el telencéfalo, a la parte ya final, ¿no? Vamos a ir llegando de la vesícula del prosencéfalo, ¿qué tenemos que estudiar? Estuvimos hablando del diencéfalo, ahora vamos a hablar del telencéfalo. Y en el telencéfalo dividimos para estudiarlo en un cerebro con las fisuras. Ahora vamos a empezar a estudiar todo lo que se apoya sobre el tronco encefálico, todo lo que son los hemisferios cerebrales. Y después algunos surcos o fisuras que aparecen como la fisura longitudinal cerebral, que la veo en una vista dorsal. También hay una fisura transversa cerebral, que la va a separar del cerebelo. Y bueno, todos los hemisferios que se van a ir apoyando acá y tomando nombres las distintas circunvoluciones y giros que tiene este tejido nervioso. Después hay otra clasificación para hablar de que los hemisferios a su vez sufren una división en el rinencéfalo, que es la parte más antigua del cerebro. Ese rinencéfalo es mejor ubicarlo acá en una vista lateral, porque ahí ya tenemos que hablar de surcos
por ejemplo, de un surco rinal lateral. Acá tienen la lámina para ubicar el surco rinal lateral. Hay un surco también rinal medial. El bulbo olfatorio es toda esta estructura más craneal que va a estar apoyada sobre la lámina cribosa del etmoides. Está relacionado con el par número 1, el olfatorio. Después hay una zona de pedúnculo olfatorio, tractos olfatorios que continúan hacia caudal, ya lo vamos a ver en otra vista ventral a esto, tractos olfatorios lateral y medial y una zona de lóbulo piriforme. Después también, otro nombre que tienen que conocer en la zona del telencéfalo van a ser los ventrículos laterales 1 y 2 y el foramen interventricular que lo conecta con el tercer ventrículo. Acá lo tenemos en un esquema ventral para seguir esos nombres que estuvimos viendo. Bulbos olfatorios, los pedúnculos olfatorios, el tracto olfatorio y después ya un tracto lateral y un tracto medial. Y después, bueno, esto va a conectar, es bastante complicado, a su vez está relacionado con la ubicación del lóbulo piriforme. Entonces, acá tenemos surcos, por ejemplo, el surco renal lateral, y empiezan a aparecer nombres que todavía, bueno, vamos a ver si los tenemos en el listado o no, ¿sí? Por ejemplo, habíamos estado hablando del lóbulo piriforme, ya vamos a hablar un poquito de la función del lóbulo piriforme. Acá tenemos otra vista que se vea con mayor nitidez para que vean ese surco renal lateral que está separando los hemisferios, la parte más nueva del cerebro, por decir así, el neocórtex. Este surco renal lateral lo separa de la parte más antigua o paleocórtex que llaman algunos libros. Y ese surco renal lateral tiene una parte caudal y una parte rostral. Y aquí va a estar el bulbo olfatorio. Es como que estos surcos renales laterales separan la parte nueva o más de desarrollo fino, digamos así, de las funciones con respecto a la parte más primitiva o antigua. Entonces, los hemisferios cerebrales, volvemos al telencéfalo, los hemisferios cerebrales están, bueno, íntimamente relacionados sus partes con lo que es la corteza cerebral y los núcleos basales que ya vamos a nombrar. Entonces, estos hemisferios ocupan la mayor parte de la cavidad craneana, ¿sí? Son lo que uno le llama los sesos en la carnicería, nos venden todo el encéfalo, nos venden todos los hemisferios, más parte del tronco también. Entonces ocupan la mayor parte de la cavidad craneana, tienen la sustancia gris que está por fuera, periférica, formando la corteza cerebral. Y hacia ventral van a estar, ya lo voy a mostrar en otra foto, los núcleos de la base. ¿Para qué está la corteza cerebral? Para recibir y transmitir impulsos, ¿sí? Es donde se integran las sensaciones y se termina coordinando las respuestas motoras. Y también relacionado con el telencéfalo está el sistema límbico, que está funcionando con el hipotálamo, regulando también aspectos de conducta, aspectos de emociones, comportamiento sexual en los animales. Y acá tienen una imagen, una figura del DICE, donde están los lóbulos corticales separados por funciones, ¿no? Ustedes saben que en el número 1 van a tener el lóbulo frontal, en el 2 el lóbulo parietal, se ubica en este lugar. ¿Por qué? Porque las respuestas que se elaboran, los centros neuronales que hay, elaboran respuesta para distintas áreas. No es lo mismo la respuesta que elabora el lóbulo frontal a la que va a realizar el lóbulo parietal, el occipital más, por ejemplo, relacionado con la visión, el temporal que está con el 4, entonces son distintas áreas. Y el lóbulo olfatorio, bueno, ya no es parte de la corteza, sino que es lo que estuvimos hablando recién en el rinencéfalo. Acá tenemos otra vista con los surcos y circunvoluciones que tiene la corteza cerebral. Habíamos nombrado al surco renal lateral, pero acá podemos ver también al surco renal medial, que se encuentra en este lugar. Hay circunvoluciones que nosotros no vamos a evaluar los nombres, como la circunvolución para-hipocampal, no vamos a dar detalles en ciertos nombres. Acá hay otro corte sagital para que ustedes vean formaciones límbicas. Hay estructuras, por ejemplo, el cuerpo calloso, que tiene esta forma, son distintas formaciones, ¿no? Con funciones complicadas.
Está relacionado el cuerpo calloso con el asta o cuerno de Amón. Hay un septo, una zona de fornix, área septal, distintas comisuras, una comisura rostral en esta área. Y después vamos a empezar a hablar de los núcleos, como la amígdala, hipocampo, ya vamos a hablar de ciertos núcleos de la base, cuerpo estriado. Acá tenemos los núcleos de la base que tienen que conocer. El cuerpo estriado, el principal núcleo de la base, y también nosotros hablamos, por ejemplo, acá tenemos un esquema, esto hay que hacerse la idea de dónde está ubicado, ¿sí? Hay que tratar de imaginarse esto dentro de lo que es la base de esos hemisferios cerebrales. Es una proyección tridimensional de los núcleos basales del telencéfalo. Entonces hay un núcleo que se llama amígdala, otro que se llama el núcleo lentiforme o lenticular, ¿sí? El caudado, el lenticular, están formando a su vez todo el cuerpo estriado. Entonces tenemos dentro del cuerpo estriado el núcleo caudado y el núcleo lenticular o lentiforme, pero también está la amígdala y otro núcleo que se llama claustro. Acá tenemos otra imagen y estructuras que nosotros a veces sabemos nombrar, como el número 7, que es la cápsula interna. Estas fibras son por lo general axones de sustancia que está conectando determinadas estructuras, en este caso la corteza cerebral con estructuras más internas. Ven, por ejemplo, con el 9, hay otros, el putamen y el globo pálido son otras estructuras o núcleos que a veces nosotros sabemos nombrar. Con el 3, por ejemplo, está el hipocampo, que es el hipocampo o el cuerno de Amón. Todas estructuras que ustedes tienen que profundizar y leer un poquito más del DICE para poder llenar la guía, completar la guía. Nosotros les dejamos las imágenes a modo de repaso, ¿sí? Con el 1, esto es una conexión que hay entre el hemisferio cerebral y el diencéfalo mediante la cápsula interna. Eso está conectando la cápsula interna, ¿no? Por ejemplo, con el 8, acá tienen la adhesión intertalámica. Entonces, esa cápsula interna me va a conectar el tálamo con estructuras, acá, bueno, tienen marcado con el 1 todo el hemisferio cerebral, toda esa corteza cerebral, pero hay comunicaciones muy complejas. Acá tienen con el 4, por ejemplo, el núcleo caudado. Depende del corte, cómo se van a distinguir estas estructuras, ¿no? Con el 4 acá ven el núcleo caudado y con el 9 ven el globo pálido y el putamen. Y con el 2, el ventrículo lateral. Todo esto que ven oscuro es porque está lleno de líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Pero cambia mucho lo que se aprecia dependiendo del corte en el encéfalo. Fíjense, con el 6 se vería parte de lo que es el tercer ventrículo. Y las partes entonces del sistema nervioso que hemos estado hablando, encéfalo y médula espinal, dentro del sistema nervioso central. Y en el periférico hay que estudiar los pares craneanos y los nervios craneanos y los nervios espinales. Había en el periférico nervios y ganglios. Bueno, los 12 pares craneanos, acá dejo el listado con los nombres correspondientes desde el 1 hasta el 12. Y acá tenemos una síntesis que ya la había pasado esta lámina en la médula espinal, así que simplemente se las dejo para que ustedes repasen si son nervios mixtos, motores, sensitivos, si llevan fibras parasimpáticas. Y acá tenemos también una especie de resumen de los componentes de esos nervios craneanos para que ustedes analicen si son componentes eferentes o aferentes, ¿sí? Y también a su vez divididos si son somáticos o viscerales. Entonces ustedes estudian cada nombrecito y toman, por ejemplo, toman uno, el olfatorio, ¿sí? Componentes que tiene, aferente, somático, especial. Entonces ahí tienen las referencias. Les dice, algunos puntos son controvertidos, ¿sí? Porque dependiendo los autores y algunos estudios avanzados de fibras que transportan información, puede haber alguna leve diferencia en la información dependiendo de los libros, pero todos coinciden en la mayoría en esto que está aquí, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, ¿qué significa? Es eferente somático, eferente visceral, aferente somático especial.
Entonces, si tienen un signito así es porque no tiene ese tipo de fibra, y si tiene el más es la fibra que presenta. El óptico también tiene aferente, somático, especial. Y así van a seguir con analizando cada uno de ellos. Por ejemplo, el hipogloso, que es motor para los músculos de la lengua. Bueno, entonces será, si es motor, eferente, todo lo eferente es motor, y somático, porque va a músculos estriados. Bueno, y acá tenemos otra imagen de láminas para que ustedes impriman del caballo o el encéfalo de caballo en vista ventral. Hoy estuvimos hablando de todo lo que era el telencéfalo y el diencéfalo dentro de la vesícula del prosencéfalo. Otro corte transversal del encéfalo para estudiar todo lo que es los hemisferios cerebrales y la parte más complicada central, incluso núcleos de la base que estuvimos hablando. Acá dejamos también el resumen de la síntesis de las láminas de los lóbulos corticales, cómo están divididos en frontal, temporal, parietal, occipital. Y las meninges encefálicas que tienen que estudiar son las mismas que en la médula, se llaman igual que la médula espinal, pía madre la más interna, aracnoides, la que está en el centro, y dura madre la más externa. Y los espacios que se encuentran entre ellas, hay un espacio subaracnoideo, que es el más importante entre la aracnoides y la pía madre, y debajo de la dura madre hay un espacio subdural. No hay espacio epidural, dentro de las meninges encefálicas como pasaba en la médula espinal. Y después hay que estudiar dependencias de la dura madre, estructuras que dependen de ella, que son la hoz del cerebro, la tienda membranosa del cerebelo y el diafragma de la silla. Que les voy a dejar estas imágenes para que estudien esos nombres, ¿no? Con el 1 tienen la hoz del cerebro. Acá se ha sacado toda la dura madre que rodea a ese encéfalo. Entonces, hay estructuras por ejemplo, el 1, ¿qué significa hoz del cerebro? Una hoz es como una asada gigante, no es una herramienta la hoz, cuando hablo de hoz, se viene de la antigüedad. Entonces, es como un pico, como una punta que se introduce en forma longitudinal separando los hemisferios cerebrales, el derecho del izquierdo. Por eso se ubica en forma longitudinal. En cambio, la tienda del cerebelo es un pliegue en forma transversal, que ya separa el cerebro del cerebelo. Y el diafragma de la silla va a estar en un nivel ventral, en la superficie ventral, ya separando lo que es el hipotálamo de la glándula hipófisis. Entonces acá tenemos otra imagen del libro, del CONIN, para que ustedes identifiquen estas distintas estructuras que estuvimos viendo. Acá está extraída toda la dura madre y ven cómo ese pliegue longitudinal es la hoz del cerebro. En cambio, la tienda membranosa del cerebelo discurre en una forma transversal. Y acá lo vemos en una vista dorsal, en la dura madre, en la base del cráneo. Y acá tenemos la tienda del cerebelo en esta parte. Y ahí puede identificar distintos nombres que están apareciendo. Acá, les quiero mostrar más vale acá, el diafragma de la silla estaría en este nivel. Es como que hace un círculo la dura madre para que pueda haber una comunicación con la glándula hipófisis, ¿sí? La glándula hipófisis que le pertenecía al hipotálamo, en la zona del diencéfalo, esa glándula hipófisis dijimos que era muy importante. Y recuerden que se apoya sobre la silla turca del basiefenoides. Bueno, a ese nivel está el diafragma de la silla. Y acá es para que repasen la cavidad epidural que existía en el canal vertebral, no existe en las meninges encefálicas. Es decir, la dura madre del encéfalo está pegada al hueso. No hay espacio entre la dura madre encefálica y el tejido óseo, en la cabeza, pero sí en la médula espinal. Bueno, y esto también son láminas para que ustedes analicen, incluso este dibujo lo tienen en la guía, tienen que completar los distintos nombres, la dura madre está con el número 1, ¿sí? Ahí empiezan a analizar dónde se ubica la dura madre, dónde existen los senos venosos, ¿sí? Todas esas grandes lagunas, por decirlo así, son senos venosos, la pía madre va a estar bien pegada,
está con el 7, la pía madre, bien pegada, formando todas las irregularidades, incluso del encéfalo, de los hemisferios cerebrales en este caso. Por ejemplo, con el 4 está marcada una vellosidad aracnoidea. Entonces tienen que colocar estos nombres en el esquema que tienen en la guía. Y acá tienen una vista, una representación de las meninges del encéfalo. Ahí, por ejemplo, se está indicando con esa aguja, señalando el espacio, que yo lo expliqué a esto cuando vimos médula espinal, cómo acceder a la cisterna cerebelo-medular o magna. ¿Sí? La aguja señala el espacio atlanto-occipital, entre el atlas y el occipital. Y la cisterna cerebelo-medular. Voy a acceder allí porque es un espacio donde puedo sacar líquido cerebroespinal o cefalorraquídeo. Acá la ven también, esto está más claro, esta imagen, y ven cómo se disponen los plexos coroideos, incluso en cada ventrículo, y cómo sería la circulación del líquido. Esto es producción y circulación del líquido cefalorraquídeo. Entonces los vasos sanguíneos están representados en negro, los espacios subaracnoideos en gris oscuro, los ventrículos están en gris claro y el tejido nervioso está todo en blanco. Entonces el sentido del flujo del líquido siempre está indicado con las flechas. Ustedes van siguiendo la flechita y van a ver cómo circula el líquido cefalorraquídeo. Entonces va a ser secretado en los plexos coroideos, en el 6, en el 9, en los distintos plexos coroideos de los ventrículos, tanto lateral como el ventrículo en el cuarto, en el tercero, y luego se va a desprender hacia el espacio subaracnoideo a través de la abertura del cuarto ventrículo. Aquí va a salir, te va a escapar hacia el espacio subaracnoideo. Entonces el líquido se va a transferir todo a la circulación sistémica. Después en las vellosidades aracnoideas. Y bueno, y después sigan identificando por dónde circula todo ese líquido bañando el espacio subaracnoideo. Si hoy hay algún problema, alguna patología que ustedes van a estudiar en materias más avanzadas de la carrera, podría producirse una hidrocefalia, un aumento del líquido que no puede drenar bien en los plexos venosos. Bueno, esto ha sido todo la segunda parte, el repaso, bastante sintético, hay mucho más para hablar, sobre todo de determinadas funciones que no les puedo decir, pero cualquier cosa me la consultan por correo, las dudas que pueden haber quedado, con estructuras más complicadas como son el sistema límbico, el cuerno de Amón y estructuras de los núcleos de la base. Si quedó alguna duda, los asesoro pasándole un material a través del correo.